Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos aquí listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas producciones que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy tenemos una historia jugosa, una de esas que te dejará pensando, ¿en serio? ¿Pasó de verdad? Vamos a hablar de cómo los actores, sí, esos mismos que vemos llorar y reír en la pantalla, pueden llegar a cambiar el final de una serie. Imaginen el poder que tienen. No es solo actuar, es tener la capacidad de influir en el desenlace de una historia que ha cautivado a millones. Antes de que nos lancemos de lleno a este drama detrás de cámaras, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Si les apasionan las series turcas, si quieren estar al día con los chismes, las curiosidades y los secretos mejor guardados de este universo, este es su lugar. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta el tema de hoy, déjenos un me gusta para saber que quieren más contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. En el mundo de las telenovelas turcas, como en cualquier industria del entretenimiento, hay muchos factores que influyen en el resultado final de una producción. Desde los guionistas y directores hasta los productores y por supuesto, los actores, todos tienen un papel importante en la creación de una serie exitosa. Pero a veces la influencia de los actores va más allá de la simple interpretación de sus personajes. A veces pueden llegar a tener tanto peso que logran cambiar el rumbo de la historia, incluso el final que se había planeado originalmente. Y no estoy hablando de simples sugerencias o comentarios. Estoy hablando de situaciones en las que los actores, por diversas razones, se niegan a grabar ciertas escenas, presionan a los productores para que modifiquen el guión o incluso amenazan con abandonar la serie si no se cumplen sus demandas. Sí, así de fuerte. Ahora se estarán preguntando por qué harían algo así. ¿Qué motivos podrían tener los actores para oponerse al final original de una serie? Pues bien, las razones pueden ser variadas. A veces los actores consideran que el final propuesto no es coherente con el desarrollo de sus personajes a lo largo de la historia. Pueden sentir que el final los traiciona, que no les hace justicia o que simplemente no tiene sentido. En otras ocasiones, los actores pueden tener problemas personales con el final de la serie. Quizás no les guste la idea de que su personaje muera, o que termine en pareja con otro personaje que no les agrada. O incluso pueden tener conflictos con otros miembros del elenco y no querer grabar escenas románticas o de confrontación con ellos. Pero también hay razones más pragmáticas. A veces los actores se dan cuenta de que el final original de la serie no será bien recibido por el público. Pueden prever que los fans se sentirán decepcionados o frustrados, y que esto afectará negativamente su imagen y su carrera. En estos casos, los actores pueden presionar a los productores para que modifiquen el final, y lo hagan más satisfactorio para la audiencia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionan los productores ante estas presiones? Pues depende. Depende del poder que tengan los actores, del éxito que esté teniendo la serie y de la relación que tengan los productores con el canal de televisión. Si los actores son muy populares y la serie está arrasando en rating, es más probable que los productores cedan a sus demandas. Al fin y al cabo, no quieren perder a sus estrellas ni arriesgarse a que la serie pierda audiencia. Pero si los actores no son tan influyentes o la serie no está teniendo tanto éxito, es más probable que los productores se mantengan firmes en su decisión y hagan valer su visión original. Y para que esto no quede solo en teoría, vamos a hablar de algunos ejemplos concretos, algunas historias detrás de cámaras que demuestran el poder que pueden llegar a tener los actores turcos. Existe el rumor de que en una popular serie de romance, la actriz principal se negó rotundamente a grabar una escena en la que su personaje engañaba a su pareja. La actriz consideraba que esta escena iba en contra de la personalidad de su personaje y que decepcionaría a los fans. Después de una larga negociación, los productores accedieron a modificar el guión y eliminar la escena del engaño. En lugar de eso, se optó por una trama en la que el personaje principal se enfrentaba a una difícil decisión que ponía a prueba su lealtad. Otro ejemplo interesante es el de una serie de drama histórico. En este caso, el actor que interpretaba al protagonista principal se negó a morir al final de la serie. El actor argumentaba que su personaje era demasiado importante para la historia y que su muerte sería un final injusto. Después de varias semanas de tensas negociaciones, los productores llegaron a un acuerdo con el actor, su personaje no moriría,
pero sufriría una grave enfermedad que lo obligaría a retirarse de la vida pública. Y podríamos seguir contando historias como estas durante horas. El caso es que en el mundo de las series turcas, los actores no son solo simples intérpretes. Son figuras con poder, capaces de influir en el rumbo de la historia y, en algunos casos, de cambiar el final original de una serie. Esto nos deja reflexionando sobre el equilibrio entre la visión creativa de los guionistas y directores y la interpretación y la voz de los actores. ¿Hasta qué punto es legítimo que los actores influyan en el desarrollo de la historia? ¿Dónde está el límite entre la colaboración y la imposición? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Pero lo que sí es cierto es que en el mundo de las telenovelas turcas, el drama no solo se vive en la pantalla, sino también detrás de ella. Ahora profundicemos un poco más en este fascinante tema. Porque si bien hemos hablado de ejemplos generales, es crucial entender que cada situación es única y está influenciada por un complejo entramado de factores. La cultura turca, la estructura de la industria televisiva y las dinámicas de poder entre los diferentes participantes son elementos clave que dan forma a estas situaciones. Por ejemplo, en Turquía, la figura del actor protagonista suele ser mucho más venerada que en otros países. Las estrellas de las telenovelas turcas son verdaderos ídolos, con una legión de seguidores que las admiran y las defienden a capa y espada. Esta admiración se traduce en un poder considerable, especialmente cuando una serie está en la cima de su popularidad. Los productores, conscientes de esta realidad, suelen ser más flexibles a la hora de negociar con sus estrellas, temiendo perder el apoyo de la audiencia si se produce un conflicto. Además, la estructura de la industria televisiva turca, con un sistema de producción relativamente rápido y flexible, permite una mayor capacidad de adaptación a las demandas de los actores y del público. A diferencia de las producciones occidentales, donde los guiones suelen estar cerrados con mucha antelación, en Turquía es más común que los guiones se vayan modificando sobre la marcha, en función de la reacción de la audiencia y de las sugerencias de los actores. Esta flexibilidad, si bien puede generar cierta inestabilidad y estrés en el equipo de producción, también permite una mayor creatividad y capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas. Sin embargo, no todo es un camino de rosas para los actores. La presión de la fama, las largas jornadas de rodaje y las expectativas del público pueden generar un gran estrés y ansiedad. Además, la competencia en la industria es feroz, y los actores son conscientes de que su carrera puede depender de un solo papel. Esta presión puede llevarlos a tomar decisiones arriesgadas, como negarse a grabar ciertas escenas o exigir cambios en el guión, con el objetivo de proteger su imagen y su futuro profesional. Un caso interesante que ilustra esta dinámica es el de una famosa actriz turca que, después de protagonizar varias series exitosas, decidió alejarse de la televisión para dedicarse a otros proyectos. La actriz, cansada de la presión y de la falta de control sobre su trabajo, declaró públicamente que se sentía un producto en manos de los productores y que quería recuperar su libertad creativa. Esta decisión, si bien fue aplaudida por muchos, también generó controversia, ya que algunos la acusaron de ingratitud hacia la industria que la había catapultado a la fama. Otro factor importante a tener en cuenta es la creciente influencia de las redes sociales en la industria de las telenovelas turcas. Los actores, conscientes del poder de las redes sociales para conectar con el público y generar interés en sus proyectos, las utilizan cada vez más para promocionar sus series, compartir detalles de su vida personal y expresar sus opiniones sobre diferentes temas. Esta mayor visibilidad también les da una mayor capacidad para influir en la opinión pública y presionar a los productores para que tomen en cuenta sus demandas. Sin embargo, el uso de las redes sociales también puede ser un arma de doble filo. Los comentarios negativos, las críticas y los rumores pueden afectar negativamente la imagen de los actores y generar conflictos con otros miembros del elenco. Además, la presión de tener que mantener una imagen perfecta en las redes sociales puede generar un gran estrés y ansiedad, especialmente para los actores más jóvenes. En definitiva, el poder de los actores en las series turcas es un tema complejo y multifacético, que está influenciado por un entramado de factores culturales, económicos y sociales. Si bien es cierto que los actores pueden llegar a tener una influencia considerable en el rumbo de la historia, también es importante reconocer que su poder está limitado por las dinámicas de la industria y por las expectativas del público. Y para concluir, volvamos a la pregunta que planteamos al principio: ¿hasta qué punto es legítimo que los actores influyan en el desarrollo de la historia? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla.
En última instancia, todo depende del contexto específico de cada situación y de la capacidad de los diferentes participantes para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Lo que sí es cierto es que en el mundo de las telenovelas turcas, la colaboración y el diálogo son fundamentales para crear series exitosas que cautiven al público y dejen una huella duradera en la memoria colectiva. Y así se crea la magia que nos tiene enganchados noche tras noche. La tensión, el romance, el drama, todo esto no solo ocurre en pantalla, sino también detrás, en las negociaciones y los pulsos creativos que dan forma a las historias que tanto amamos. Es un verdadero culebrón dentro y fuera de la pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los dramas tras las cámaras de las series turcas. Hemos visto cómo los actores, a veces, tienen el poder de cambiar el destino de sus personajes y, en consecuencia, el final de una historia. Recuerden que, como siempre, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece que los actores tengan tanta influencia en las series turcas? ¿Creen que es justo que puedan cambiar el final original de una historia? ¿Conocen algún otro caso en el que los actores hayan influido en el rumbo de una serie? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, los invitamos una vez más a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura telenovelera. Hasta la próxima.